obviamente. Pero lo de bandearte hacia el otro lado, como determinados casos, incluso de políticos concretos, ¿no? O de periodistas que todos conocemos, y de no sé, músicos, a mí me parece que entonces quizá al principio realmente no eras así. Muy buenas. Antes de empezar, queremos haceros una recomendación literaria a través de Mis pequeños ojos. Lo tenéis disponible en todas las librerías de España, América Latina. Está traducida a varios idiomas y es un libro que va dedicado en general a todos los amantes de los animales y más en concreto a los amantes de nuestros queridísimos amigos de cuatro patas, los perros, a través de Mis pequeños ojos. Espero que lo disfrutéis y que también disfrutéis de esta entrevista maravillosa. Un beso. Cuando tú digas. Ya. Venga chicos, pues vamos a empezar. Aquí estamos. Pues genial, en una terracica vamos a estar casi frescos. Acá agarras una silla aquí. Con la que está cayendo. ¿Vale? Perfecto. A ver, mi ordenador. Bueno, chicos, ¿estáis preparados? Sí. Vamos a ver. A ver si suena esto. Hugo, ¿todo listo ya? ¿Todo listo? Pues nada, empezamos en 3, 2, 1. Allá va la republicana, ondeando libre. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Alucine Vecine Show. Hoy tenemos con nosotros a unos invitados súper especiales, reincidentes. Llevan 38 años haciendo rock and roll y lanzando misiles convertidos en canciones a todo tipo de males sociales. Antes de que se reconociese en nuestro estado la violencia de género, ellos ya cantaban con Hay Dolores criticando esta lacra social. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Pues nada, bienvenidos y agradecidos nosotros de que nos hayáis invitado aquí a vuestra casa, a Sevilla. Un lugar magnífico, pero que hace un calor tremendo. Sí, ha pillado los días más... Bueno, los días en que ha empezado el calor, porque esto está hasta octubre, ¿no? Sí, ayer nos pegamos 7 horas de tren y que por cierto, Andalucía sigue siendo una de las olvidadas como Extremadura respecto del tren, ¿eh? Porque nos pusieron el aire caliente en el tren. Ya no solo que no funcionaba el aire acondicionado, sino que funcionaba el aire caliente. Últimamente el tren está funcionando bastante regular, Sí. está funcionando bastante mal. Sí, sí. Aunque también te puedo decir que sí es verdad que aquí la primera vez que llegó el AVE fue aquí. Sí, fue porque sí. lo quisieron hacer muy rápido para el tema del 92. Del 92 la Expo. Hicieron todo realmente un poco rápido y mal, pero bueno, lo hicieron. Sí. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Cómo fueron las infancias de Fernando y de Manuel, posteriores miembros de Reincidentes? Me gusta siempre un poco hacer una visión general de vuestras infancias. Bueno, yo me crié en Madrid, viniendo de Venezuela, donde nací. Ajá. Mi madre es venezolana, mi padre es vasco, y me crié en Madrid hasta los 14 años, que me vine aquí, 14, 15 años. Fue una infancia muy normal, de clase media baja, pero bueno, de familia católica, apostólica y romana. Iba hasta Monaguillo, hasta que empecé a fumar porro, me parece. Yo creo que lo empalmé todo. Muy recomendable para los monaguillos. Lo empalmé ya, que me quité de una, ¿sabes? Y nada, cuando me tuve que venir por razones de trabajo mi padre para Sevilla, tuve la enorme suerte del primer día de clase del instituto, el segundo de BUP, lo que era segundo de en aquella época, de conocer a Manuel. Precisamente coincidimos en la misma banca y a partir de ahí pues se empezó a hacer todo. ¿Y tú, Manuel? Bueno, pues yo nací en Badajoz, mis padres eran extremeños los dos y mi padre es maestro de escuela, pero muy culto, poeta incluso. Sí. Y mi madre de sus labores, que se decía entonces, pero también bastante culta porque tenía su familia una imprenta. Nos inculcaron mucho la lectura desde que éramos chicos y pensamiento crítico, digamos. Y bueno, llegamos a Sevilla, yo tendría 8 o 9 años, y colegios públicos, y
vamos, la vida normal en un barrio de Sevilla. ¿Fuisteis chicos de barrio? Más que, Sí, más barrio, que chicos sí, de pueblo, sí. No, yo Barrio, creo que nos pilló esa época. Sí. No de los peores barrios, pero tampoco de los mejores. Sí. Un barrio clase media Ajá. y con mucho ambiente, la verdad. Sí, Nuestro barrio tenía mucho ambiente. sí, sí. Y mucha gente que era música, ¿no? Yo me acuerdo que había muchos guitarristas buenos en Sí. aquella época, en el barrio. En el, Concretamente en el barrio. en el barrio, aquí en Sevilla. Nosotros había grupos que ensayaban y nos poníamos en la pared, ¿no? Contigua, por fuera, o una litrona a oírles ensayar, ¿no? Sí, sí. Es que había mucho movimiento a nivel de Mucho movimiento guitarristas musical. Y de ese movimiento salió alguien que despuntase o Bueno, pues el desgraciadamente hermano de Manuel, por ejemplo, ¿no? se quedaron en Juanjo el camino. Pizarro, que Ajá. Juanjo Pizarro tocó en Defcon 2, tocó en Pata Negra, no sé, multitud de bandas, ¿no? Silvio. Con Silvio, Ujú. y bueno, también fue productor de Luego muchos Los discos nuestros, Mercenarios. luego Los Mercenarios. Pero- Había muchísima gente, bueno, coño, Charlie Cepeda, ¿no? Ah, Charlie Cepeda. Cepeda también, el padre, Ajá. tocaba con Juanjo en una banda llamada Entre Suelos, Entre suelos, sí. Pues allí al lado nuestra. Al lado del acabamos instituto. de engarzar sin quererlo con la siguiente pregunta que os iba a hacer, que bueno, somos nosotros y nuestras circunstancias enfrentado a la frase de Aristóteles de individuos condicionados por la disposición interna, ¿no? De la disposición interna del individuo, era de lo que hablaba Aristóteles. ¿Qué creéis que ha sopesado más, que ha ponderado más en vuestra actitud como músicos? ¿Lo que es el entorno externo o es algo que ya creíais que lleváis dentro, que sois músicos de vocación? En el rock and roll, Yo concretamente. Pienso que todo influye, ¿no? El hecho de tener, sobre todo las amistades, ¿no? Los amigos con los que te empieza a gustar el rock and roll, si lo juntas con que tú tienes una predisposición interna, sobre todo a la música. Yo creo que yo, por ejemplo, de pequeño me gustaba muchísimo la música en general. Mm, Evidentemente uno va eligiendo y al final pues te gusta el rock and roll, te gusta la música fuerte, la música guitarrera, de guitarras eléctricas, digamos, ¿no? Pero de chico yo me tragaba todas las horteladas también. sí. O sea, yo me he mamado ABBA, me he mamado esa Bonnie M época- y mil cosas de ¿Y pequeño. no regresáis luego a esa época también? Porque a mí me pasa. Bueno, nos hace gracia. No, Cuando sí, lo oímos, sí, nos sí, hace sí. gracia. No es que regresemos. Sí. Pero, hombre, gracia nos hace porque Mm, el otro día íbamos en un taxi y estábamos oyendo una cosa de Kiss FM. No sé qué estaban poniendo. No sé si era Edwin and Fire o algo así. mm. Pero el caso es que les decía precisamente yo a Manuel, le decía, oye Manuel, ¿tú no te das cuenta que la música hortera de antes es mejor que la música hortera de ahora? ¿O es que yo estoy muy viejo? No sé. A Evaristo lo habéis escuchado contar muchas veces, lo cuenta siempre, que él lo primero que cantaba era Camilo VI. Lo habéis oído, ¿no? Que lo cuenta. Dice, yo con 6 o 7 años empezaba por ahí con... Yo flipé con Waterloo. Sí, Waterloo. Sí, en la Eurovisión. De hecho, os iba a preguntar que cuál fue, pero ya hablando de rock and roll o de no rock and roll, ya lo veremos. ¿Cuál fue ese disco? Os voy a contar mi caso para que entendáis mejor la pregunta. ¿Cuál fue ese disco que os pegó el flash de decir, esto es lo que a mí me mola, esto es lo que me mueve a mí las tripas y esto es por donde yo voy a tirar? En mi caso fue que se dejó en la furgoneta de mi padre un ayudante que tenía, se dejó una cinta de leño, el famoso directo aquel que grabaron en Alcalá de Henares, me parece que era, y otra de Miguel Ríos, el Rock and Ríos, pero la de leño fue la que desgasté de tanto escuchar. Tendría yo 13 años o 12. ¿Y cuál fue ese disco que escuchasteis vosotros que os rompió ya los esquemas y dijo, yo quiero rock and roll? Yo con 6 años iba todos los días al colegio, pasaba por casa de un amigo que vivía en la casa de al lado justamente, escuchábamos Can de Suicide 4 y ya nos íbamos con energía al colegio. Todos los días a las 9 Sí, sí, 10 de la mañana escuchábamos Can y nos íbamos para el colegio. Después por mis hermanos que eran mayores que yo y eso, siempre escuchábamos cantautores, Bob Sí. Dylan, Víctor Jara, Simon Garfunkel y después ya los Rolling Stones, los Beatles, todo Sí, eso. sí. Pero después, otra cosa que dio un pelotazo en la cabeza fue el primer disco de la Polla Records, Ajá, sí, sí, sí. que ya Claro. íbamos haciendo todo de izquierda y rockero. Entonces, Sí. pronto, el tema de la Polla Records, que aún de esa forma tan bestial, el punk rock
con las letras radicales, ¿no? Sí, sí, Sociales y políticas, eso fue también un pelotazo. claro. A mí, en mi caso, lo que más me... El disco que para mí definitivo de esto fue If You Want Blood de AC/DC. Y también el primero de Leño. Sí. Y luego, igual que Manuel, ya cuando llegó un momento en que efectivamente ahí convergimos, cuando nos conocimos, en los dos primeros discos de La Polla. Ujú, sí, Sí, que, bueno, sí, aquellos para nosotros fue pegaron definitivo. fuerte. Pues, y ahora además, después de 38 años en el rock and roll, os habéis abierto no solamente a otros estilos, sino colaboraciones con gente que al menos en lo estético, en lo ideológico, sí que coincidís, al menos a grandes rasgos, con gente como Albertucho, como Mari, como Rosalén, y eso os ha hecho abriros más como músicos y experimentar un poco, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un placer. Y no sé si sin pandemia no hubiera ocurrido, digamos, tan definitivamente eso, ¿no? Nosotros siempre hemos contado con colaboraciones en los discos, ¿no? Recuerdo incluso a Amparo Llanos de Dover, bueno, gente. Ajá. Pero sí es verdad que a partir de Albertucho, que ya empezó la pandemia, ese formato era posible, digamos, dada la digitalización ya de la música. O sea, que lo grabasteis a distancia, lo de Albertucho. Claro, claro. Y lo de Mari, lo de Rosalén, lo grabamos juntos, pero también, había sí, muchas cosas que las empezamos a grabar en los home studio de cada uno. Sí. Íbamos sumando cosas porque se puede hacer ahora, ¿no? Sí, y aparte porque en pandemia tampoco era juntarse todo el rato. Y ahora, bueno, la verdad es que esa experiencia se trasladó incluso a un disco entero, porque al final terminamos ya con el Canijo de Jerez, con los SGDK, con gente que no tiene casi que ver con nosotros en lo estilístico como tú dices, pero que sí es verdad con los que siempre hemos tenido muy buen rollo, ¿no? Porque con todos ellos y ellas hemos tenido muy buen rollo. Al final es música que todos escuchamos de una manera y otra. Y ahora en vuestros conciertos, después ya de estos 38 años, ¿qué edades suele ir el público? Imagino que habrá un abanico impresionante de estéticas, edades y de todo, ¿no? Bueno, la edad ha subido un poquito. Ha subido la media bastante. Sí. No, pero bueno, como la nuestra también. Hay mucha gente que... paralela. Sí, hay pero gente joven también. Irá también muchísima gente de... Hay gente joven también, pero es verdad que la media ha subido. La media ha subido porque yo creo que en general en el rock ha subido la edad. Ya las drogas que se llevan son el Sintrón y esas cosas a los conciertos de Ricino. Sabemos muy poco, porque hemos sabido lo suficiente como para ahora saber un poquito menos, la verdad. Veía hace tiempo el documental que os hicieron, RQR, y os voy a decir que no me sorprendió algo que cualquier persona que os siga desde hace tiempo ve desde la primera frase que escucha. Yo pensaba que por lo menos el 97-98% del documental iba a hablar de política, pero me sorprendí que era el 99,99 por no ser el 100, ¿no? Es muy paradójico y yo creo que eso os lo habéis ganado a pulso y es de agradecer por parte de la sociedad que estos 38 años de haber subido a los escenarios y en los estudios de grabación sigáis siendo los mismos, sigáis reivindicando las mismas cosas y quizá haciendo las mismas preguntas que os hacíais cuando cantabais y sigáis cantando aquello de por qué hay tantos africanos que se ahogan en el mar, por qué hay tanto trabajo de guardia de seguridad, ¿no? Os seguís haciendo las mismas preguntas después de 38 años porque no nos han dado respuestas, ¿no? Porque están vigentes, ¿no? Claro. Sí, además es que veríamos, no sé, nosotros vemos con mucha extrañeza la gente que ideológicamente bandea de un sitio hacia otro. Yo creo que esa gente, sinceramente, no tiene un post ideológico, no tiene un post cultural, no tiene. O sea, no puede tenerlo, porque si tú tienes una base intelectual concreta, ideológica concreta, con 20 años, lo que resulta muy difícil, tú puedes evolucionar, obviamente, pero lo de bandearte hacia el otro lado, como en determinados casos, incluso de políticos concretos, ¿no? O de periodistas que todos conocemos, y de músicos, a mí me parece que entonces quizá al principio realmente no eras así. Sí, probablemente. sí. No sé, es que yo no me lo explico, desde luego.
Sí, Pero porque... los problemas siguen siendo los que son. Exacto. O sea, que no... Sí, porque a lo mejor era gente que buscaba algo opuesto o alternativo a lo que había, y ahora es al revés, ¿no? Ahora ve que el movimiento feminista va avanzando y va tal, y él pues, se suma a la reacción, ¿no? Es que son cosas que son inexplicables. Son inexplicables, al no ser que sea... En vez de estar celebrando los logros de ese movimiento y el Claro. querer ir hacia más todavía, Claro. ahora como que se pone de moda que no, que mi mujer se quede trabajando en casa y esté muy orgullosa de eso. Que está ocurriendo, ¿no? Hay Sí. No sé, es muy raro. Es muy raro, la verdad. Yo no encuentro mucha explicación. Volviendo otra vez al rock and roll, ¿echáis de menos aquellos tiempos? Yo sí, por lo menos, de que estábamos esperando de que saliera el disco de tal grupo, tal, para ir a comprar el disco, porque, bueno, ahora sí que se han vuelto, y vosotros creo que lo hacéis también, que se vuelven a vender vinilos y demás, pero no es lo mismo de cuando las grandes ciudades estaban llenas de tiendas de discos, que el mercado del disco siempre ha sido un mercado difícil, pues que ahora no existe. También es cierto que hay que evolucionar, los formatos evolucionan. De hecho, las discográficas, no sé si estaréis conmigo, fueron las empresas, paradójicamente, que menos reaccionaron a los nuevos formatos musicales. Ya los músicos veníais advirtiendo que esto va a cambiar, que el formato hay que cambiarlo, y se fueron al carajo grandes multinacionales del disco precisamente por no saber adaptarse. Pero echáis de menos aquello de ir a comprar el disco, incluso el CD, y no tanta música a través de plataforma digital, o cómo consumís la música vosotros? Yo ahora mismo yo compro discos. Yo el último de Green Day y el último de Linkin Park me los he comprado en preventa. Sí, me he llegado a casa el día que salía, ¿eh? Claro. Sí, es verdad que a lo mejor he estado un tiempo sin ello, pero ahora que hay más vinilo, que hay más... Sí. Esto pues parece... No sé, a mí yo por lo menos sigo consumiendo música. Ahora, no te voy a decir que no sea verdad. Sí. Que por ejemplo, yo cuando tú decías que las tiendas estaban... En las ciudades había muchísimas tiendas de discos. Yo cuando iba a una tienda de discos, por ejemplo aquí en Sevilla había una que se llamaba Sevilla Rock, estaba cerca del Corte Inglés, me acuerdo, yo entraba en la tienda de discos, a los 5 minutos me tenía que ir a cagar a un bar, porque me ponía nervioso porque me los quería comprar todo. Y te lo juro que me tenía que ir al baño, volver más tranquilo y aplacarme un poco y decir, no, vamos a ver, que tengo dinero para dos. Era un momentazo. Tengo dinero para dos, hay que elegir dos. Eso de pillar 1000 pelas y, sí. Era una cosa y ver todos los de 900. Yo tenía un poco de resto visual, por entonces me los ponía así, 995, valían casi todos 995. Y tenían 1000 pelas y tú decías, joder, pues este para la siguiente semana, a ver si me lo compro. Sí, pero era todo un ritual y era, pues eso, pues casi como consumidores, pero era todo un culto, ¿eh? Y poner ese disco por primera vez, ¿no? Sí, claro. O en tu reproductor de CD. Y leerte... Que te has oído el single por la radio. Claro. ¿No? Sí, bueno, en la radio no mucho, pero ahora cuando pones las demás canciones y dices, ¡ay, qué guay esta y qué guay la otra! Yo me acuerdo ahora cuando sacaron los Rolling Stones, el último disco, que, claro, hubo una plataforma que al día anterior, creo que no, que lo había sacado por ahí. Y yo lo agarré de una amiga mía que es muy fan de los Rolling, y este también se lo pilló también, porque este es súper fan de los Rolling. Y me acuerdo que, joder, le puse un mensaje, tío, ¿tú has visto la canción esta que se llama no sé qué, no sé cuánto? Y me dice, coño, se toca Paul McCartney el bajo. No me jodas. ¿Sabes? Comentábamos, ¿no? De que, y acababa salía al día siguiente el disco, ¿no? De los Rolling. O sea, que sí que hay ilusión. Por lo menos por nuestra parte, claro que hay ilusión por los grupos que nos gustan de lo que sale. Y es absurdo y casi antiético, ¿no? El luchar contra la piratería. Por lo menos absurdo lo es, porque la piratería no la ha inventado Internet. ¿Os acordáis de los casetes de 2 pletinas? Claro, ¿no? O sea, las TDK de 90. A ver, entiendo que los músicos, los escritores tenemos que vivir y tenemos que cobrar, pero a mí a veces me escriben por redes sociales, oye, ¿cómo podría conseguir tu libro? Digo, no, en una librería y tal. Dice, no, pero de forma gratis. Digo, pues piratealo. Tú diles que le emule. Digo, pirateatelo, digo, pero a mí no me lo pidas que te lo piratee. Digo, por lo menos búscate la vida. Claro. Fíjate que emule es antiguo. Yo soy partidario de que si una persona no se puede permitir comprar un libro mío, que lo piratee. Ahora, si se lo puede permitir, pido que lo compre. Claro. Pero
Pero claro, exacto, cuando los cassettes de doble pletina no hacía falta grandes tecnologías para piratear. De hecho, Rosendo contaba que en sus primeros conciertos de Leño decía, coño, habíamos vendido 500 casetes, venían 10.000 personas al concierto y se sabían las canciones, los hijos de puta. Claro. Entonces, ¿cómo vas a Argentina a tocar? Claro. Si tu disco nunca va a llegar allí, ¿no? Claro, exactamente, sí, o sea que la piratería... y bueno, y aparte que los conciertos pues están para eso también, para disfrutarlos, y es, yo creo que de lo que mejor se puede vivir como músicos, como... No, ¿Vosotros qué disfrutáis más? ¿En el estudio componiendo o en directo? En el escenario. Son procesos diferentes, ¿no? Cada cual tiene su chispa también, ¿no? Porque el tema de componer en los ensayos, uno que trae una idea y que se le da forma, proceso que puede durar a lo mejor un día o un mes para sacar un tema, ¿no? Y eso tiene también mucha gracia también, ¿no? No, los estudios tampoco son creativos. Sí. Pero después, claro, el contacto con el público y eso es lo que marca la se suelen gritando los mismos lemas en vuestros conciertos, los no a la guerra, no estamos todos, faltan las presas y cosas así, o han cambiado. Bueno, ahora hay de todo. Hay de todo. Ahora mucho de Palestina, bueno. Claro. El público también es quizá menos jaleoso que antes. Sí, pues mal hecho. Creo que también porque se fija más en lo que oye. Porque antiguamente yo creo que había mucha gente que me parece a mí que lo de fijarse, no sé yo cómo lo llevaba, ¿eh? Pero porque vamos, nosotros algún que otro concierto tengo que reconocer que hemos dado un poco así malillo, por decir razones, no muchos, pero... Sí. Y a la gente salía diciendo, ¡oh, qué puta madre! Y tú dices, no, madre. Es lo que te has tragado. Entonces yo creo que ahora la gente como que... Yo creo que además los músicos intentamos tocar, somos más conscientes de que hay que tocar mejor, sonar mejor, tener mejor iluminación, yo creo que somos más conscientes de eso, y la gente también es más exigente con todo eso. Que también escucha más y ve más y se fija más y es más crítica, yo creo, ¿no? Vale. Está bien, yo creo que es... Ahora os voy a dar una serie de nombres propios y con palabras rápidas me vais a decir lo que os sugiere. No os cortéis un pelo, si queréis incluso no opinar decir siguiente, no pasa nada, o no lo conozco y ya está. Isabel Díaz Ayuso, un plato fuerte. Asesina. Vale, queda claro. Pedro Sánchez. Ha sido valiente, desde luego, y tiene cierta habilidad. No le votaré nunca, pero hay que reconocerle ciertos huevecillos. Digo por lo que tiene enfrente. Yolanda Díaz. A mí no me cae mal. Ione Belarra. Tampoco me cae mal. Donald Trump. ¿Ese señor? ¿De dónde ha salido ese señor? ¿De dónde ha salido? Realmente, a que alguien me diga de dónde ha salido ese señor. ¿Cómo puede ese señor ser político? A mí lo que no me gusta es que como que queda en algo anecdótico, como no, ese señor que está loco. Yo pienso que no es que ese señor esté loco, es que es un nuevo estilo de querer gobernar el mundo. Es que no es algo anecdótico. Es marioneta de algo. Exacto, es que cuidado con tomar a los viejos fascistas y a los como si fuera un desequilibrado, ¿no? Esto es algo. Entonces es que hay algo detrás. Claro, exactamente, ¿no? Es que es un nuevo estilo de gobernar el mundo. Es, vamos, el capitalismo salvaje, o sea que. De todas maneras nunca gobernó quien manda. Exacto. Bien. Netanyahu. Esa es la personificación del mal. Después de la Segunda Guerra Mundial yo creo que esta última oleada contra Palestina ha sido lo peor que ha podido vivir el ser humano y la comunidad internacional no está teniendo conciencia de la magnitud del asunto. O sea, ojalá acabara como acabó Gaddafi. Sí. Y Gaddafi, el pobre, tampoco debió acabar así. Amancio Ortega. Amancio Ortega. Un señor que fabrica camisetas. Sí, que es un emprendedor. sí, que camisetas y que, bueno,
Uno que emprende. Emprende. Que emprende cosas, ¿no? Como decía Rajoy, ¿no? Que hace cosas. Aquí tengo apuntado, que lo suele poner por muchos invitados, Franco, en vuestro caso lo iba a cambiar por Aznar, que es más de vuestra época. Es lo mismo. Que tocan el mismo estilo musical. ¿No? Tocan la misma canción. Pues vosotros, bueno, yo también era joven cuando Aznar, pero a vosotros os pilló en todo el apogeo antimilitarista, insumisos y... Acabó con la mili. Sí, bueno, acabó con la mili, la convirtió en un negocio, ¿no? Acabó con la mili, sí, sí. Miguel Ríos. Respeto absoluto. Sí, además, Absoluto, sí. dicen que hace bastante, ¿no? Por la música, por los nuevos músicos de su Respeto entorno. absoluto, pero etcétera. absoluto. O sea, Sí, no, sí. de todo lo que ha hecho y a todo lo que ha dicho. Sí, sí, sí. Además que no se ha movido jamás de sus posiciones. Dice que dejó de ir al palco porque él es muy madridista, ¿no? Decía que cuando se llenó aquello otra vez de fachas, que dejó de ir. Hombre, es que el palco de Florentino es para verlo, ¿eh? Bueno, el Cabrero, con este habéis hecho mucho, ¿no? Genio. Un genio. Genio. Y además inamovible. Genio y coherencia. La hemos mencionado antes, Rosalén, Muy coherente también, una gran artista. y la mucha verdad. energía. Una energía y un cariño desbordados. Está invitada a este programa, está ahora haciendo una obra representando a Chabela Vargas, que debe estar magnífica. Es un cariño y además una manera de hacer las cosas que es tan pasional, es puro piel. Sí, sí. Enrique Villarreal Armendáriz. Hombre, El uno de Drogas, nuestros ¿sí? padres musicales. ¿Es mayor que vosotros, el Drogas? Sí, tiene claro, sí. 6 años más que nosotros. ¿Cuánto? Bueno, 5 años más que sí, él, sí, seis verdad, más sí. que él. Al Nega, ¿lo conocéis? Sí. Personalmente, sí. Sí. Buen tipo y Sí. además muy coherente, Sí. muy... Muy estricto, sí. Sí, la verdad es que es un tío que de poca arista, ¿no? A nivel de, Sí. de ideológico, por lo menos en las letras, ¿no? Sí. Es muy claro, ¿no? Además que ha empezado Se sabe de qué va. Ha empezado desde cero, desde la clase trabajadora. Y lo hace muy bien, ¿eh? Lo que hace, lo hace Sí, de los sí. mejores. Aquí en Sevilla intentaron prohibirle un concierto, me suena, hace Sí, años. A él, bueno, ha pasado con muchos. S.A. con... Bueno, Aurora Beltrán, ¿la conocéis? sí, Ah, personalmente, claro. Sí, es sí. un amor de persona, Sí. una gran compositora, Sí, una gran instrumentista, una gran cantante. Y bueno, es una tía con un valor artístico incalculable y además Se le ve. que ha llevado el feminismo dentro de la música Sí. a flor de piel siempre y ha sido de las grandes abanderadas del feminismo en lo que es nuestra y yo creo industria. que aquí sí que hay un sesgo de género. Si hubiera sido hombre, estaría ahora mismo a la altura quizá de Rosendo, de tal, en cuanto a difusión, porque no ha tenido la misma difusión que... Hombre, la misma difusión no ha tenido, pero ¿Qué ten en cuenta otros? que ha participado también con el Drogas, con los Sí, claro, tiene en el disco este en común de Otra noche sin dormir, ¿no? Sí. Bueno, pues a Rosendo Mercado. No lo tengo apuntado, pero lo menciono. Yo personalmente, ese es punto y aparte. Sí. Ese es punto y aparte. Bueno, ahora vamos a hacer un juego, se llama Falsedad o Barbarie, que son 4 noticias un poco estridentes y tenéis que decir cuáles son, cuál es falsedad o cuál es barbarie. Hugo, ¿tienes por ahí? Están aquí metidas en el libro, creo. Aquí están, sí. Pues las leéis y entre los dos decís si... Son 4. Vamos a ver. Pueden ser falsas o pueden ser barbaries. Nombran policía honorario en China a un oso panda. ¿Qué creéis que es esa? Una estupidez. La respuesta muy sevillana, sí señor. Mick Jagger a sus 81 años será sustituido en alguno de los temas Bueno, pero interpretados por vamos con lo del oso panda. ¿Qué creéis que es? Una estupidez. Una estupidez. Sí. Bueno, pues, ¿pero es verdad o falso? Es estúpido. Es estúpido, bueno. Es verdadero, pero sí, es barbarie, sí. Bueno, vamos, que hay uno en Argentina que habla con su perro, vamos, que yo qué sé. Que es estúpido, pero que puede ser real. Claro, sí, es verdad, sí. Porque hay uno que dice que su perro habla con él. Sí. Y el presidente, ¿no? Mick Jagger a sus 81 años será sustituido en alguno de los temas interpretados por los Rolling en su próxima gira al no encontrarse con energías suficientes. Para contentar a los seguidores de la mítica banda londinense,
ya que será reemplazado por artistas tales como Philip Anselmo de Pantera o por el latino Ricky Martin. A mí esto le puedo categoría como cachondada, ¿no? De quien lo haya escrito, seguro. O sea, esto tenía ganas de reírse, ¿vale? Esto es falso. Sí. Falso. Falso, sí. falso. O sea, Aparte, es falsa. Mick Jagger sigue cantando con 81 años, madre mía. Sí, Y sí. moviéndose por todo el escenario, ¿no? Sí. Corriendo y va. Da envidia verle. Sí. Fíjate que es uno de los que hablábamos antes, de políticos que han sido anarquistas, o sea, cantantes, rockeros que han sido anarquistas o han sido políticos de izquierdas y ahora se han pasado al lado oscuro, pero yo sigo escuchando los Rolling. Sí. Hombre. Bueno. Estafan más de 23 millones de euros a un ejecutivo mediante una videollamada falsa. Yo me lo creo. Los ejecutivos son gente muy preparada y muy Sí, inteligente. pero a Elon Musk seguro que la han estafado más. Son gente muy preparada. ¿No? Sí, muy preparada. Tendrá gente muy preparada al lado, ¿no? Pues sí, es verdadera. Hay que... Eso yo lo veo que puede ser verdad. Es más difícil que nos quiten a nosotros la cartera en el metro que a ellos 23 kilos con una tontería de estas. Sí, es verdadera. Sí. En un pueblo de Huesca, tras dimitir el teniente alcalde, nombran a una cabra con dicho cargo, al no haber consenso entre gobierno y oposición. Los dos grupos políticos que conforman las concejalías así lo han hecho en aras de evitar convocar elecciones extraordinarias. A mí esto me suena a Vox. Lo digo por lo de la cabra. ¿Lo de la cabra? Sí. Pero, Primero porque están como una cabra y después como lo de la legión y todo eso, tú sabes. Son capaces de hacer cualquier cosa. pero ¿tú crees que la cabra se dejaría nombrar? La cabra diría, fachas de mierda, La yo cabra dejadme en dimite. el monte. La cabra dimite al día siguiente. Dice, no, es que estos son muy animales para mí. Sí. Esos son muy animales Pero, para mí, exactamente. ¿creéis que es falsa o no? No, esto puede ser verdad. ¿Verdad? No, esa es falsa también. Pues solo habéis fallado una. Dicen que Nerón nombró un caballo, ¿no? Sí. ¿No? Sí. ¿No tuvo un nombramiento Nerón? Que era un caballo, su caballo. Me parece que fue un caballo, sí. Sí, fue un Sí, tú caballo. estudiaste historia también, ¿no? Claro. Como yo, sí. Y él. Ah, somos los tres de historia. Sí. Sí. Por eso te digo que capaces son. Y Sí, si son de bomba, Sí. bueno, Bueno, será falso, sí. pues ahora igual que la dinámica anterior de los nombres propios, pero con conceptos y respuestas rápidas. Fascismo. Lacra universal, lacra histórica, que nace como tal en los años 30 del siglo pasado, que parece haber, con el auge de las socialdemocracias europeas occidentales, parece haber estado un poco latente, escondido en algún cajón de los recuerdos, y que ahora, pues con las propias contradicciones del propio sistema, pues ha emergido otra vez con nueva fuerza, y como peor asunto es que encima hay gente joven que lo abraza, gente joven que, bueno, me imagino que tampoco habría ido a los campos de concentración de No. Alemania o de Polonia, ¿Cómo? porque si van, pues no serían fascistas. Comunismo. Comunismo. Tú. Una teoría maravillosa que no se ha podido aplicar nunca en la vida, ¿no? Quizá porque tampoco lo han dejado. Sí. Pero teóricamente quizás sea el mejor sistema, Ujú. pero es cierto que se ha encontrado siempre con el obstáculo de lo económico. Claro. De que lo que te decíamos antes, no gobierna el que manda, ni manda el que gobierna. Entonces, claro. Monarquía. cuando se ha intentado hacer eso, pues no. Monarquía. Uy, eso es muy antiguo, ¿no? Una cosa muy antigua. Anacronismo. Eso es de cuando nosotros estudiábamos historia, ¿no, Manuel? Bueno, muy antigua no, que tenemos una sustituta ya que tiene 18 años. O sea, están... Pero eso es muy antiguo. Eso está para los bailes Sí. del sí, Palacio sí. Real. Bueno, y eso. para robar dinero también sirve. Y para quedarse con un poquito para de ir- impuestos y tal. Pero más se llama la iglesia, ¿eh? Tauromaquia. Otra anacronía. Otra anacronía y además a mí me parece que es una crueldad. Sí. Ujú. No sé, me parece que disfrutar del morbo ese, de la sangre y del sufrimiento, Teatro, me parece que no. Teatro, pues una de las siete bellas artes, ¿no? claro. ¿Eran 7? Hay arte escénico. Guerra. Lo peor, la muerte, lo peor que puede. La guerra implica siempre muertes inocentes. Claro. Muertes inocentes, y las muertes inocentes pues nunca serán buenas. Sí, la guerra siempre las hacen los mismos y las Y es padecen verdad que la otros, ¿no? historia te enseña
que por guerras han nacido cosas, pero también es cierto que a costa de, pues eso, de muchas vidas humanas y que, bueno, de intentar erradicarlas para siempre pues sería deseable, obviamente. ¿Una bandera a elegir? La de la libertad. ¿Tú, Manuel? Como dicen, maniática. La roja. La roja. ¿Qué es Un color. El rojo. Yo el verde. Drogas. El tinto y la cerveza. y la sidra de Asturias y de Euskadi. Amistad. Pues casi todo en la vida. Un anhelo, un deseo que tengáis y que no hayáis cumplido. Que no hayamos cumplido. Se permite soñar, tampoco tiene que ser algo realista. Uf, pues no sé. Es que ¿sabes qué pasa? Que el anhelo que nosotros teníamos de pequeños, que era ser músicos, Y se os ha cumplido. pues se ha cumplido. Entonces no se me ocurre otro así más... Ciencia. No sé. Ciencia, hay que fiarse. Hay que fiarse ciegamente en ella y menos en la especulación, Claro. en la religión, en todo lo que tenga que ver con lo que no es la ciencia. Y sobre todo que necesitan también mucho apoyo los investigadores, ¿no? Que se paga mucho a los investigadores que investigan cómo hacer armas nucleares y eso, y luego la investigación contra el cáncer Contra el y, ELA o contra el cáncer. y todo eso, pues están los pobres echando horas y nada. Vivienda. Derecho inalienable. Perfecto. Y de las cosas que Palestina. se incumplen en la Constitución, ¿no? De Efectivamente, los, uno de los los grandes derechos que se incumplen en la Joder, Constitución sí. más Además, flagrantemente, ¿no? critican a los movimientos marxistas, al marxismo, le critican por querer abolir la propiedad privada. Bueno, ya lo decía Marx en el manifiesto, ¿no? Que la propiedad privada no hace falta, que ya la va a abolir el capitalismo, efectivamente. En el momento que un piso de 40 metros cuadrados vale 1 millón de euros o 2.500 euros de alquiler, ya se ha abolido la propiedad privada, por lo menos para un 98% de la sociedad. Eso es cierto. O sea que... Palestina. Vencerá. Un conflicto realmente difícil de resolver, pero que tenemos fe y esperanza en que pueda haber una salida. Es muy fuerte el enemigo, pero sí, hay que... Ahora Y en mismo eso te digo una cosa, creo que ninguno de los dos que estamos aquí sentados, y creo que ninguno de los residentes con el tema de Palestina, no somos demasiado pacifistas. Lo que ocurre con las revoluciones es que, claro, antes que pasaba que una clase podía alcanzar el poder mediante una revolución superponiéndose a la otra, que eso es una teoría marxista, mediante las armas, pero es que ahora ya no es fusil contra fusil, ya no es lanza contra lanza, ahora que tenemos nosotros el palo de una escoba y ellos que tienen misiles, es ya muy difícil, es casi imposible. O sea, los ejércitos, claro, los estados tienen como se dice, el monopolio de la violencia, y una revolución armada técnicamente sería prácticamente imposible. Es algo que depende de la comunidad internacional. Exacto. Va a depender de eso. Y la comunidad internacional está dando pasos muy, muy, muy pequeñitos. Sí. Y en algún momento, si nos da con más determinación, podríamos vislumbrar cierta salida al asunto. Pero es una vergüenza como los estados europeos y ya, digamos, Estados Unidos y eso más todavía, ¿no? Pero como tratan el tema de Palestina, no sé, es realmente una vergüenza para la humanidad, ¿no? Además, nunca... Ese nivel de masacre que ya es genocidio, es que lo ha dicho hasta el Papa. Nunca un pueblo ocupado había entregado tanto de su parte, en los tratados de Oslo me refiero, y aquello no era nada, y aún así no lo respetaron la otra parte. O sea, es que no pudo entregar más el pueblo palestino en los tratados de Oslo. El permitir los dos estados en tu propia casa, ya no puedes ceder más. El problema, yo creo que va más allá. Yo es que yo sinceramente no soy partidario de los dos estados. Ya, no, yo tampoco, claro, pero que... Eso, en el 68 nunca debió existir. Pero me refiero a eso, que no pudieron entregar más a los palestinos y aún así no se cumplió el Tratado de Oslo, pero no lo cumplieron los otros. Suele pasar con el débil, ¿eh?
Claro. No creo que no solo los palestinos. No, sino claro, es que todos los dos estados hubiera traído lo mismo que pasó entre India y Pakistán. Pakistán. O sea que al final es más conflicto. Si es que estados solo puede haber a uno. El territorio entero es El Palestina. territorio entero es Palestina. Y deberían haber pues, elecciones democráticas independientemente. Además, Alaska es preciosa. Sí, sí. Sí. Yo se lo diría a todos los sionistas, es muy bonita. Sí, sí, sí. Una nieve maravilla, vive poca gente, tiene recursos naturales, Además, todo tiene eso mar, tiene de todo. que viene. Precioso, precioso. Tú lees el libro la Torá, la Biblia, Judía. la Biblia hebrea, el libro, no sé cuál es, el que dice que todos los israelíes tienen que ir a la tierra prometida de Israel y tal. Parece una escritura, pero una escritura notarial. Parece que lo ha escrito un notario más que Dios. O sea, pues coño, lo que tú dices que Alaska, que a lo mejor se han equivocado, que quería decir Dios Alaska, no. Revolución. Estábamos con las palabras breves y nos hemos parado en Palestina. Revolución. La necesidad, tanto interna mentalmente de Sí. cada persona, como en general. ¿Tenéis muchos amigos? Tenemos... sí, se puede decir que tenemos muchos amigos, sí. Sí. Porque como tenemos tantos conocidos, y entre esos conocidos, pues hay algunos que forman parte a ser amigos, es verdad que cuanto más conocidos tienes, al final terminas teniendo más amigos, ¿no? No. Y un grupo como nosotros, pues al final termina conociendo mucha gente, Ujú. y más ya a estas edades. Este señor va a cumplir 60, yo 59, pues fíjate si hemos conocido gente a lo largo de este tiempo. Claro, si con que un tanto por ciento, aunque sea pequeño, terminen siendo amigos, al final pues puedes decir que sí, que tienes muchos amigos. Sí. Y eso es bueno, ¿no? Sí. Si no. Bueno, aunque sean un puñado de amigos, pero que sean amigos de verdad, con eso... Y con eso vale. Con eso vale, ¿no? Antes hablabas tú de la amistad, ¿no? Como palabra. Sí, sí. Y yo creo que la amistad quizás sea una de las poquitas cosas eternas que, De los grandes patrimonios que puede podemos tener, existir, ¿no? ¿no? O sea, Ujú. Genial. Y si no os hubierais dedicado al rock, si no fuese Manuel batería, tú bajista y cantante de Reincidentes, ¿a qué otra cosa se permite soñar? No hace falta ser realistas. ¿En qué otro oficio os hubierais visto o os veis? yo periodista. ¿Periodista? ¿Te hubiera gustado? Yo profesor de historia. Profesor de historia. Sí, sí, sí. ¿Y qué música escucháis en estos momentos? Ya acercándonos a los 60, como decís, ¿sois capaces de escuchar cosas que no sean rock? Yo lo último que me he comprado, para que quede como ejemplo, es el último disco de Linkin Park. Ajá. Yo, verás, yo escucho de todo. Yo un día así de cachondeo con algunos amigos y eso, pues nos hartamos de poner discos de La Polla Record, de Barricada y todo eso. Ahora, yo odio el silencio absoluto, entonces Claro. tengo que tener siempre puesto algo que amortigue el silencio, ¿no? Entonces pongo mucha música clásica, incluso jazz, algo de flamenco también, o sea, pero bueno. Ujú. Eso dentro de que mis gustos musicales son rockeros Claro. de siempre, ¿no? O sea, Yo la clásica la uso para leer también. Cuando voy a poner a leer por la noche, me gusta ponerme clásica y bajita, porque genera como un... Es lo que dices tú, ¿no? En vez del silencio total, que a mí no me disgusta, pero es verdad que es mejor, como una especie como de, no sé, como de colchoncito que hay ahí que te dice cosas sin ser estridente y además es muy bonita. Entonces, cuando vas a leer, por ejemplo, pues la verdad que sí es... Para entrar, para relajarte e introducirte en el mundo de la lectura. Y poder dormir, sobre todo porque tengo un insomnio que bueno. Sí, Oh. para leer es bueno también los audiolibros. Yo leo mucho en audio y pongo el temporizador y también... Pues fíjate, yo no he editado audiolibros, he sido locutor de audiolibros, ¿Anda? pero no podría ponerme un audiolibro, Sí. porque no, yo creo que no le sigo. Ujú. Yo le sigo si leo, es que no, si el seguir, si no es música, no sigo. Fíjate. Ujú. No soy capaz de seguir ¿sabes? Una persona hablando solo ella.
A no ser que, bueno, imagínate que fueran 6 voces, como una ópera de teatro o algo así. Pero porque entonces estás pendiente de uno. Pero un pu, que yo te digo, yo soy locutor, por ejemplo, de libros, digamos, de historias, de cosas, de tal. Y, hostia, yo a un tío solo, sí, tienes que entrenar mucho la mente para sí. eso, porque a mí al principio me aburrían, al principio de perder la vista y el braille. Pero ya te digo, muy lento. tengo mucho contacto con el audiolibro, pero a nivel de estar atrás. Fíjate, sí. ¿Alguna película que os haya marcado, vuestra película favorita o que hayáis visto? Amanece que no es poco. Amanece que no es poco, de un paisano de donde venimos, de Cuerda, de José Luis Cuerda. Es una de mis favoritas también porque la he visto 100.000 veces. A ver, a lo mejor me motiva más Novecento o Red. 900, iba a decir yo. El muro, ¿no? También. La del muro introspección que tiene, ¿no? Ahí el bajista de Pink Floyd. La del muro para mí es muy visual, claro, pero bueno, yo la suelo ver en el sistema con audiodescripción, pero Amanece también la he visto con Audés y no te cansas. Una película que no dice nada y lo dice todo. Y que luego ya, según la vas viendo más veces y vas cumpliendo años, dices, coño, si estas frases de Sartre, si estas de no sé qué, aquello de todos somos necesarios, pero contingente, ¿no? Eso es de... yo me las entera. Se la atribuyen, no sé si es de Simone de Beauvoir o de Sartre a uno al otro. Yo creo que más bien de Simone. Ya. Pues no sabía. Sí, eso era lo que ellos se decían en su relación abierta que tenían, pero yo se la atribuiría más a Simone, que era quizá intelectualmente incluso más interesante que en ese plano que Sartre. Pues sí, y ahí hay muchas más frases así que luego según la he ido viendo digo, coño, si esto es de esto, si esto y me enteré hace poco que él hace un cameo. José Luis Cuerda sale en un fragmento. Y sale, ¿no? Sí, sale en una escena que dice a otro, que empieza a decir así cosas muy redichas y tal, y el otro de repente salta: me cago en todos tus muertos, qué paliza me estás dando, qué pesado que eres. Lo típico que suele pasar, ¿no? Cuando ya no te queda más remedio que decirle a eso a uno. Bueno, como es un día normal, si es que tenéis días normales en la vida de Manuel y de Fernando Madina, ¿cómo es un día normal en la vida de Reincidentes? En nuestra vida no hay días normales. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta: ¿cómo es un día extraordinario? Igual que no tenemos amigos normales, como dice mi padre, me pregunta. Mejor. ¿Tienes algún amigo normal? Digo, creo que no. Mejor. No, ¿sabes? Bueno, a ver, en las épocas de ensayar, que suele ser más en invierno, otoño, invierno, primavera, o de grabar disco, pues ensayamos por las mañanas. Entonces, bueno, los que tenemos hijos y tal, pues a llevarle al autobús de Marras al colegio, al instituto, lo que sea. Irnos después para ensayar, llegar a casa, hacer la comida y ya a la tarde pues tenerla más o menos libre. Evidentemente siempre hay cositas que hacer de la banda, siempre por internet, alguna entrevista que contestar, alguna cosa en redes sociales, pero bueno, la tarde más o menos, aunque tenga esas cosas, pues más o menos te puedes vivir. Luego, claro, llega los jueves y ya cambia radicalmente todo. Pues por la tarde cogemos una autocaravana con remolque de 12 metros. Qué bien, qué guay. Con unas camitas y tal, y que va muy despacito, pero va. Y nos vamos a tocar. Normalmente pues, los conciertos suelen ser viernes, sábado. Venimos reventados los domingos y así se va cambiando según la época del año. Hay épocas de ensayos, porque es composición, lo decía él antes, ¿no? Composición en casa y composición de ensayo. Después hay épocas de estudio, que son cuando se graban en estudio esas canciones, y luego las épocas de gira. Eso se coincide pues, más o menos con los veranos alargados, digamos, vamos a poner entre junio y octubre, donde todo se concentra más o menos en los fines de semana, aunque siempre hay conciertos de estos raros en martes, en tal, que bueno, pues ahora por ejemplo tenemos concierto en Sevilla y Toro, en Zamora, viernes, sábado, un desplazamiento largo, pero claro, a los dos días libres y al siguiente tocamos en Casturdiales, por lo tanto no podemos volver.
Sí, que lleváis una y luego vida... 2 en Cataluña. O sea, entonces ya hay que... Una vida muy, muy laboriosa y muy organizada. Sí, pero a la vez, tu régimen de sueño y de cosas de estas pues cambia mucho. Se desmadra, claro. Entre la primera parte de la semana y la segunda parte de la semana, o dependiendo qué parte del año, ¿no? Cambia bastante. Eso no tienes tiempo de decir me aburro de mi vida, ¿no? De que siempre lo mismo, no es siempre lo mismo. Y además, como las 3/4 partes de los conciertos son muy lejos de Sevilla, claro, pasamos mucho tiempo en la carretera. Mucho Tiempo. Uh-huh. Y eso algunas veces desespera un poco. ¿Y cómo vivís el tema de la paradoja esta que existe ahora de que las bandas que habéis estado en discográficas y demás ahora os autogestionéis y que precisamente los que han surgido del movimiento indie, del movimiento que se autogestionaban ellos como músicos, al llegar al gran público, y esto no es una crítica, sino es una narrativa, ¿no? Hay bandas del movimiento indie que al llegar al gran público pues han fichado por una multinacional y han hecho muy bien. Lo digo como artista, que lo respeto, pero que a veces hay que recorrer el camino contrario, ¿no? Porque al fin y al cabo yo como autor lo he vivido con las editoriales son fábricas de vender libros y hacen muy bien porque las empresas la fundan para eso. El que funda la empresa es para hacer dinero y para ganar. Tú al fin y al cabo eres su producto. ¿Cómo vivís eso de ser auto? Porque vosotros os autogestionáis, vosotros lleváis un régimen democrático dentro del grupo para todo y vosotros en estos momentos no tenéis discográfica, no tenéis una empresa que haga todo, ¿no? Sois vosotros, ¿no? Que digamos que sois vuestros propios trabajadores. Ahora en concreto no estamos tan solos, quiero decir, sí hacemos las cosas y decidimos todo nosotros y nos lo ocurremos por nosotros, pero también es verdad que trabajamos un poco en colaboración con Maldito Records. Ajá. Empezamos... Luego, lo que es la democracia interna, eso ha ocurrido siempre. Sí. Eso estemos trabajando con una empresa o con otras, o con más o con menos, o con más multis o menos multis. Nuestra manera de funcionar siempre ha sido la misma y nadie ha osado meterse en ese funcionamiento. Claro. Tenemos también un manager que cree en ese tipo de funcionamiento, que es nuestro manager, que hace muchísimos años. Paco. Sí. Ajá. Y que también es historiador. También, cierto, joder, sí. Por eso ha habido tan buen feeling. En cuanto hablé con él, le dije, se lo voy a comentar a los chicos y van a decir que sí. Y la verdad es que, bueno, nosotros recorrimos un poco un camino, yo creo que bastante normal, de la nada a la discográfica independiente, de la discográfica independiente pues salió la oportunidad de una multinacional, estuvo ahí unos años, y como bien dices tú, pues empezamos a desandar un poco el camino, a otra discográfica independiente, pero que era más potente, que era Locomotiv, ¿no? que las independientes al uso, y después de Locomotiv pues ya empezamos ya nosotros mismos a crear nuestro sello. Antes de colaborar con Maldito, pues ya hubo un momento que solo necesitábamos distribuidora, ¿no? Claro. Evidentemente colocar los discos en las tiendas pues no era fácil para un sello que era solo para la banda, un sello que además se llamaba Reincidentes. Sí. Entonces, pues claro, costaba. Y luego pues al final pues trabajando un poco con Maldito a ese nivel, digamos que buscando un poco lo que nos faltaba de lo que es el mecanismo lógico de colocarle el disco en cualquier lado o la obra, ¿no? En cualquier lado. Y ahora mismo pues estamos, pues eso, como grupo independiente, seríamos un grupo indie. La palabra indie no por eso digo que a mí de convencer. Claro, prefiero decir independiente. Porque lo de indie al final ha quedado en un... No, primero porque es un anglicismo que no y luego no ha quedado en una... No se refiere a... Indie no se refiere a una forma... Porque me recuerda a ciertas bandas de las cuales no... Sí. ¿Para qué vamos a hablar? No. De cuyo nombre no quiero acordar. Pero claro, que es que hay... que vosotros habéis recorrido el camino inverso, pero bueno, el nombre indie yo creo que se atribuye más hoy día a un estilo estético de música, no a un modo organizativo, ¿no? Porque... Pero bueno, sí que... Y en Inglaterra los hay hasta buenos. Sí. Aquí... No sois consumidores de algún grupo indie.
A mí hay alguno que estéticamente me gusta, o sea, yo no sé cómo pensarán o tal, pero hay alguno por ahí. Vetusta Morla no está mal. Vetusta, justo, lo iba a decir. Además, son los más comerciales y los que más estadios llenan, y son precisamente los que más me gustan, son los que más me gustan. Sí, porque además suenan muy bien y también llevan un rollo muy asambleario entre ellos y tal. Pero también, yo qué sé, yo es que les veo muy rockeros también. Sí. Sí, y llevan una gran banda, creo que son 7, me parece. Sí, y luego la voz de Pucho es muy peculiar. De hecho, yo cuando descubrí a Vetusta Morla, le mandé un vídeo al grupo de la familia y dije, ¿qué es? ¿Mujer, hombre o qué es? Porque tiene una voz inigualable, es preciosa. Es muy buena, tío. Sí, muy buena, sí, a mí me gustan. Bueno, pues estáis ahora inmersos en plena gira, ahora llega la hora de que nos vendáis algo. ¿Qué tal con vuestro último disco? Hablarnos un poco de Peligro. Bueno, pues es el disco número 23, si no me equivoco. ¿22 o 22? 22. Lo hemos sacado el 28 de febrero de este año, justo 10 meses después de haber sacado Los Hijos de la Calle. Pues claro, como Los Hijos de la Calle era un disco que recopilaba todo lo que habíamos hecho en formato digital y en forma colaborativa con otros artistas, pues decidimos que había material propio para hacer y para sacar. En esto hay que tener en cuenta que hay una presión después de la pandemia también. Y entonces, bueno, decidimos que había que sacar ya, digamos, lo que sería la continuación natural del Vergüenza, que salió ya hace bastante tiempo. Hemos decidido hacerlo cortito, hay material que se ha quedado guardadito porque no queremos tardar tanto en sacar otro tipo de material, que ya veremos cómo lo hacemos. La crítica ha sido muy buena, tanto por parte de la gente como por parte de, digamos, de la crítica musical, del periodismo musical. El poco que queda, por desgracia. Y la gira que hicimos por salas fue bien, o sea, donde no hubo sold out estuvo a punto. Y ahora estamos, pues eso, lo que tú dices, inmersos en la gira, digamos, de verano. Evidentemente tocamos 4 o 5 canciones de este disco, de Peligro. Es un disco del que nos hemos quedado muy a gusto, muy contentos por el sonido, por las canciones, o sea, por el mensaje, porque creemos que es muy reincidente. Y habéis tocado otros estilos también, ¿no? Como hemos trabajado con otros tipos de sonidos también diferentes en cuanto a instrumentación que suena, digamos, yo creo que incluso un poquito más moderna en algunos casos, ¿no? En algunas canciones concretas. Y bueno, ahora mismo te digo, haciendo el verano, que se dice, ¿no? Sí. Hacer el verano. Y de aquí hasta octubre pues estaremos así, como te decía antes. Ya te digo, ahora tenemos 9 días fuera de casa y así. O sea, en la vida. Pues nada, un placer haberos tenido. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista y agradecidísimos también de estar aquí con vosotros en Sevilla. Pues nada, ya habéis tenido en Alucine. Enseñando por ahí un sobrecito. Ah, es verdad, claro, es verdad que nos han traído una carta de un pueblo que tenemos un convenio con ellos que envían siempre una carta desde este pueblo a los invitados que entrevistamos. A ver qué nos cuentan nuestros amigos de este pueblo. ¿Leéis la carta quien la quiera leer? Joder, pues es larga, ¿no? ¿Es larga? Bueno, la leo. A los buenos días por la mañana. Seguro que ya les ha contado el muchacho ese del YouTube que desde el centro de los jubilados de nuestro pueblo nos vamos turnando para dedicarles unas letras a los invitados que lleva el zagal este que escribe libros sin ver. Me llamo Eleodora, tengo 93 abriles y soy telefonista jubilada. No, coño, como para estar activo, ¿sabes? Yo a ustedes les tengo mucho aprecio y me alegra que lleven en la música tantos años. Cuando ustedes salían de niños en la tele, mis hijos al escucharlos se ponían a bailar y a cantar en el salón. ¿Cómo? También les llevábamos mi difunto marido, el Sebastián, y yo, a que vieran sus películas en el cine. Uy, ¿Qué tiernas eran? Creo que andan un poco despistados. Sí, qué tiernas eran, pero me extraña mucho 2 cosas. La una es que ya no cantan las chicas en el grupo. Y la otra que ahora cantan y tocan mucho más fuerte que cuando ustedes eran unos niños. Imagino que esto último se debe a la edad. A mí también me dan ganas de berrear cuando veo las noticias en la radio. Pero yo creo que se está confundiendo con alguien, no sé. Sí, espero no molestarles
al hablar más de su niñez que de los tiempos presentes, pero es que me gustaba mucho cuando cantaban aquello de veo, que ves, una cosita, ¿qué cosita es? Empieza por la E, no será España, ¿no? A ver, sigue. Que seré. Uy. O esa de cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Parchís. Parece que nuestros amigos de Marchanaque del Pintorrillo les están confundiendo con Parchís, a reincidentes. Claro, como antes era I5, ¿no? Ya. Disculpen, buenos hombres, no, que son un poco a más lo visto ha habido un entuerto y no son ustedes quien me pensaba. Ha llegado mi nieto y me ha puesto una canción de ustedes. Tiene mucha fuerza. Después la escucharé mejor cuando me ponga los aparatos de las orejas, pero joder, qué marcha tiene. Me mola. En el aljibe, cerca de un gran camión, hay un taxista agarrado a un porrón. Bueno. Y doña Ascensión pretende llamarle la atención. Claro, no me extraña, si tiene que conducir el taxi no le puede estar pegando lingotazo. A ver, Fernando, repite otra vez, ¿qué canción? En el aljibe, cerca del gran camión, hay un taxista agarrado a un porrón y doña Ascensión pretende puede llamarle la ser atención. que sea la de Resistencia. La de Cuba, ¿no? Claro, debe decir, en el Caribe, cerca del Gran Cañón, hay una isla con gran corazón. Dice, bueno, por aquí me trae mi nieto los aparatos de oír bien por las orejas. Pues había sentido mal la letra, entonces no hay porrón, ni taxista, ni nada. Me da a mí la sesera que ustedes están hablando sobre Cuba. Creo que van a ser un poco rojetes entonces. Yo soy de las suyas. Dicen que no hay cosa más tonta que un trabajador que vota a la derecha. Pues imagínense, un jubilado es lo mismo, pero con más arrugas y más tiempo libre para gilipollarse todavía más con la sarta de tontas que dicen por ahí esos mequetrefes del Congreso. Bueno, resalaos, que sigáis así, berreando verdades por todo el mundo. Me voy a aprender todas vuestras canciones y las voy a poner los domingos en el baile del hogar del jubilado, que con la caña que me deis se nos quitan todos los dolores. Y al que le moleste que se marcha a bailar, paso doble afuera con las farolas. Un beso, hermosos, firmado la Eleodora. Pues nada, y hay que decir a la Eleodora, que maja. Bueno, decir que Alucine Vecine Show no se hace responsable de la opinión de Marchanaque del Pintorrillo. Nada, que cuando tengamos nosotros 93 años, ojalá primero que estemos vivos y después que estemos por lo menos como esta. Y tenéis que tocar ahí en Marchanaque del Pintorrillo. Que ir ahí a tocar, ¿no? Para los jubilados, sí. Pues nada, un placer y nada, pues nos despedimos ya. Suscribiros a nuestro canal, que ya sabéis que donamos el 20% de la monetización a la Fundación BEC, Vencer el Cáncer. Y lo dicho, que comentéis lo que queráis en este vídeo, que os suscribáis y que lo compartáis con todos los que queráis. Pues un placer, reincidentes. Un abrazo fuerte. Un placer para nosotros. Pues nos vamos a ir para allá, para afuera. Nos vamos a ir para allá. Sí. Venga, vamos. Te voy a acompañar, ¿no? Sí, venga. Vámonos. Venga, Fernando. Cógeme. Majos. Hasta luego. Adiós.